Hola a todos, listos para una aventura en el pasado. Hoy los vamos a zambullir en la época colonial de Chile. Uf, un periodo fascinante, sin duda. Sí, y vamos a descubrir cómo era la vida en las haciendas, esas enormes fincas que dominaban el paisaje, Ah, y la economía. totalmente. Las haciendas, imagínate, eran como pequeñas ciudades. ¿Ciudades? Autosuficientes, claro, con su propia jerarquía social, normas, incluso un sistema económico propio basado en la agricultura y la ganadería. ¡Wow! Casi como un reino en miniatura. Exacto. Oye, ¿y cómo era la jerarquía social? ¿Quién mandaba en este mini reino? Pues en la cima, como te puedes imaginar, estaba el hacendado, el mandamás. Ajá, Solía ser un criollo, criollo. descendiente de españoles, pero nacido en América, ¿Y? que heredaba la hacienda de su familia. Imagínate el poder, ¿no? Sobre la tierra, la gente que vivía en ella. O sea, que era como el rey de su pequeño feudo. ¿Y quiénes trabajaban para él? Bueno, ahí había varios tipos de trabajadores. Ah, sí. Los inquilinos, por ejemplo. Familias a las que el hacendado les cedía un pedacito de tierra para vivir y cultivar. Entiendo. Y a cambio trabajaban para él ¿En qué? en las labores del campo. Era una especie de trueque, ¿no? Sí, como un intercambio de favores. Pero todos los trabajadores tenían esa misma relación con el hacendado. No, no, para nada. Había otros sistemas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los medieros. Medí. Medieros. También cultivaban la tierra del hacendado, pero en lugar de trabajar a cambio de vivienda, le pagaban con una parte de la cosecha. Gary. Imagina tener que entregar parte de tu esfuerzo al dueño de la tierra. Ya veo. Y luego estaban los peones, jornaleros contratados por temporadas, Para. cuando se necesitaba más gente, Ajá. como en la época de la cosecha. Entiendo. Entonces, había diferentes niveles de dependencia de hacendado. ¿Y qué pasaba con los indígenas? Formaban parte de este sistema. Al principio sí. Ya. Existía el sistema de encomienda, que obligaba a los indígenas a trabajar para los españoles. Era una forma de dominación y explotación. Claro. Con el tiempo, este sistema fue decayendo. Y Muchos indígenas fueron reemplazados por mestizos asalariados, mestizos. personas con mezcla de sangre indígena y española. Qué interesante. A través de esta compleja red de trabajadores se mantenía viva la economía de la hacienda. Pero siempre fue así. Este sistema duró para siempre. No, no, para nada. Las haciendas fueron cambiando Cambiando. con el paso del tiempo. ¡Claro! Influyeron diversos factores, la llegada de nuevas tecnologías, la inestabilidad política. Wow. De hecho, la reforma agraria del siglo XX supuso un cambio radical. Reforma agraria. Ah. Eso suena importante. ¿Puedes contarnos más? ¿Qué supuso para las haciendas? Claro que sí. Pero antes de meternos de lleno en la reforma agraria, Sí. me parece importante echar un vistazo a algunos documentos históricos Documentos. que nos pueden dar una visión más cercana de cómo funcionaba todo esto en la época colonial. Entiendo. Por ejemplo, hay un estudio del siglo XVII Del siglo XVII. basado en visitas a haciendas, Ajá. que nos ofrece datos fascinantes sobre la composición de la fuerza laboral. Suena súper interesante. ¿Qué nos revela este estudio? Nos acerca a la vida cotidiana de las personas que habitaban las haciendas. Exacto. Este estudio nos dice, por ejemplo, que, bueno, el 60% de los trabajadores no eran originarios de la zona, ¿En serio? ni indígenas sometidos a la encomienda. Indígenas. Muchos eran esclavos a la usanza. A la usanza. Es decir, que aunque no eran considerados legalmente como esclavos, su situación era muy similar. Recibían pequeñas parcelas para cultivar, pero a cambio debían trabajar para el hacendado, Ya veo. en condiciones muy duras. Qué fuerte. Es decir, que la línea que separaba a un trabajador libre de un esclavo era muy difusa en aquella época. Precisamente. Este detalle nos muestra la complejidad del sistema de haciendas, que a simple vista podía parecer ordenado y autosuficiente, pero en realidad escondía muchas formas de explotación. Como te decía, para entender la reforma agraria tenemos que avanzar un poco más en la historia durante el siglo XIX. Chile experimentó un gran crecimiento económico Ajá. gracias a la exportación de materias primas. Como el trigo y el cobre, las haciendas se modernizaron, se introdujeron nuevas tecnologías y aumentó la demanda de mano de obra. Entiendo, o sea que las haciendas se volvieron aún más importantes para la economía del país, pero esto benefició a los trabajadores. Mejoraron sus condiciones de vida. No necesariamente, si bien la modernización trajo algunos beneficios como mejores herramientas y acceso a algunos servicios básicos. Ajá. Las desigualdades sociales y económicas se acentuaron, los hacendados acumulaban cada vez más riqueza, mientras que los inquilinos y peones Pobres. seguían viviendo en condiciones precarias con bajos salarios y poca seguridad laboral. Es decir, que el progreso económico no llegó a todos por igual.
¿Y esta situación cómo afectó a la sociedad chilena? Pues mira, la concentración de la tierra en manos de unos pocos limitaba las oportunidades para los pequeños agricultores y generaba un creciente descontento social a lo largo del siglo XX. Hubo protestas, huelgas y levantamientos campesinos. ¿La gente se hartó? La gente reclamaba un reparto más justo de la tierra y mejores condiciones de vida. Tiene sentido, y fue este descontento social lo que llevó a la reforma agraria. Sí, la presión social fue un factor clave. La reforma agraria fue un proceso complejo que se desarrolló durante varias décadas, ¿Ya? impulsado por diferentes gobiernos y con diversos objetivos. Ajá. En esencia consistió en la expropiación de grandes extensiones de tierra a los latifundistas, es decir, a los grandes terratenientes, ¿Para qué? para repartirlas entre los campesinos. Wow. Suena un cambio radical. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso? Se implementó en diferentes etapas, comenzando en la década de 1960, se crearon organismos estatales Organismos. encargados de expropiar las tierras, organizar a los campesinos en cooperativas y brindarles asistencia técnica y financiera. El objetivo principal era acabar con el latifundio y crear una nueva clase de pequeños propietarios rurales. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la reforma agraria? Se logró el objetivo de crear una sociedad más justa. Las consecuencias de la reforma agraria son un tema complejo Imagino. y controvertido. Por un lado, se logró redistribuir la tierra Eso es bueno. y mejorar las condiciones de vida de muchos campesinos, se crearon nuevas comunidades rurales y se impulsó la producción agrícola. Eso suena positivo, pero imagino que también hubo consecuencias negativas, ¿no? Sí, algunos críticos argumentan que el proceso fue demasiado rápido y caótico, Sí. lo que generó ineficiencia en la producción y conflictos sociales. Además, la falta de preparación técnica y financiera de muchos campesinos dificultó el éxito de las nuevas explotaciones agrícolas. Entiendo. Entonces la reforma agraria fue un proceso con luces y sombras que transformó profundamente el campo chileno. Hemos recorrido un largo camino desde la época colonial hasta la reforma agraria. Hemos visto cómo las haciendas con su sistema jerárquico y sus desigualdades fueron evolucionando hasta llegar a un punto de ruptura. Exacto, y es fascinante cómo la historia de las haciendas nos ayuda a comprender mejor la realidad del campo chileno actual. Es increíble cómo el pasado sigue presente en el presente. ¿Qué más podemos aprender de la historia de las haciendas? Podríamos hablar de la influencia de la hacienda en la cultura chilena, en la literatura, en la música. Pero quizás eso lo dejemos para otro día. Lo importante es que entendamos que la historia de las haciendas no es solo una historia del pasado, sino que sus consecuencias siguen resonando en el presente. Totalmente. Y nos corresponde a nosotros como ciudadanos informados seguir explorando este tema para construir un futuro más justo, por cierto. Antes mencionaste unos documentos históricos que nos hablaban sobre los trabajadores en las haciendas. Sí. Podríamos volver a ellos. Claro, esos documentos nos dan pistas no solo sobre cómo funcionaba el sistema, sino también sobre las tensiones y desigualdades que existían. Por ejemplo, recordemos el estudio que mencionamos sobre los trabajadores del siglo XVII, donde se revelaba que muchos eran esclavos a la usanza. Sí, me acuerdo de ese estudio. Era como que la línea entre trabajador libre y esclavo era muy difusa. Totalmente. Y- Y esto nos permite ver más allá de esa imagen idílica, ¿no? Que a veces se asocia a la vida en las haciendas. Había mucha gente sufriendo bajo un sistema que les oprimía. No olvidamos lo que mencionamos sobre la relación entre hacendados e inquilinos, Ah, sí. que se fue deteriorando con el tiempo. Pues verdad. Los hacendados querían más y más ganancias, ¿no? Presionaban a los inquilinos, exigiéndoles más trabajo a cambio del pago. ¿Qué nos dice esto sobre el poder en la sociedad de aquella época? Pues mira, nos muestra cómo la historia de las haciendas no es solo una historia económica, es también una historia de relaciones de poder. Un pequeño grupo. Los hacendados controlaban la tierra y los recursos, mientras que la mayoría, los trabajadores, debían aceptar condiciones injustas para poder sobrevivir. Una historia que por desgracia se ha repetido en muchas partes del mundo. En diferentes épocas, ¿crees que hay alguna lección que podemos aprender de la historia de las haciendas chilenas para aplicar a nuestra sociedad actual? Sin duda, la historia de las haciendas nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza. Nos recuerda que el progreso económico no puede ser a costa de la explotación de las personas. Además, nos enseña la importancia de conocer nuestra historia para comprender mejor nuestro presente y construir un futuro más justo. Es una reflexión muy valiosa. La historia de las haciendas chilenas, con sus luces y sombras, nos deja un legado complejo, ¿no? Que debemos analizar y comprender para construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos que esta historia aún no ha terminado. Las consecuencias de la hacienda y de la reforma agraria todavía se sienten en el Chile actual. Es verdad. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos informados, seguir explorando este tema
y trabajar para que la tierra y los recursos estén al servicio de todos, y no solo de unos pocos privilegiados. Es un mensaje poderoso para terminar nuestra inversión en el mundo de las haciendas chilenas. Espero que esta conversación les haya resultado tan interesante como a nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje al pasado. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y recuerden, la historia nos enseña y nos inspira a construir un futuro mejor.